$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy tenemos invitado al maestro Alejandro Alcalde, que nos va a tener el tema Análisis del programa IMEX, Historia y Perspectiva 4.0. ¿Cómo han estado? Pues ya es lunes. Sé que por allá en muchas partes de México está lloviendo muy fuerte. Esperemos que todos estén bien. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Buenas tardes. Ya está por aquí nuestro ponente, el maestro Alejandro. Sí, ya lo veo por aquí. Está apagado tu micro, pero buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. Ahora sí, ya estamos por aquí. Qué bien, muy bien. Pues Alejandro, voy a empezar dando lectura a tu semblanza. Actualmente, el licenciado Alejandro es consultor en Tigers Shape. Es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en logística global, cumplimiento aduanero y comercio exterior. Ha trabajado en empresas como Emerson Electric, Lear Corporation, JP Morgan Chase, desempeñando roles estratégicos en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Especialista en transporte internacional, aduanas y tratados de libre comercio. Ha implementado programas de seguridad en la cadena de suministro, CITIPAD, OEA y BASC. Actualmente dirige su firma de consultoría Tiger Shape, asesorando a empresas de Nueva Zelanda y Bélgica. Es licenciado en Administración con estudios de Derecho Financiero y una maestría en Derecho Aduanero en Trading Law College. Pues bienvenido, Alejandro. Ya saben todos que a través del chat pueden hacer todas las preguntas que deseen al maestro Alejandro y pues a él se las irá contestando pues después de que pasemos 45 minutos de charla. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y buenas tardes a todos. Pues, como siempre, un privilegio estar aquí con ustedes. Me dicen cuando me vean. Hoy preparamos un material para conducir la plática Ya, esta tarde. ya. Sí, ¿verdad? Ya se ve perfecto. Recuerden que al final Bueno, también se los vamos a entregar en ebook esta presentación y nada más hay que suscribirse o agregarse a nuestro canal de TLC Asociados, canal de WhatsApp y pues ahí van a poder tener la información y obtener su diploma de asistencia. Ahora sí, todo tuyo el micro, Alejandro. gracias, doctora, gracias, maestra, y gracias por ahí, Magda. Bueno, pues este día preparamos para ustedes una narrativa o una especie de viaje, de camino por lo que ha sido el programa IMEX a lo largo del tiempo, y vamos a también un poquito ilustrar el entorno socioeconómico y geopolítico que había en esos entonces para entender un poquito cómo ha ido evolucionando hasta lo que viene a ser la propuesta del IMEX 4.0, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde los inicios del origen del programa Maquila Exportación. De allá de los años 1960, 1980 es el primer bloque, y el contexto geopolítico o socioeconómico que imperaba en aquellos entonces, pues es que venía el final del programa Bracero en Estados Unidos de 1964. Después de toda la mano de obra que se utilizó en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en echar mano de obra mexicana, pues hubo un retorno masivo de trabajadores en México, y hubo una presión por el desempleo en la frontera norte, principalmente pues en Tijuana, en Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros, que fue donde a la postre se empezó a industrializar más el país. Fue donde se empezaron a asentar las primeras maquiladoras en ciudades como Tijuana, principalmente en Ciudad Juárez,
y en Matamoros, pues, que son donde están las empresas maquiladoras pues de más tiempo, ¿no? Se empezó a hacer ese modelo de industrialización, se empezaron a hacer pues, producción así masiva, que al principio eran una suerte de talleres enormes, no había una producción muy avanzada como la conocemos ahora, ni muy técnica. Había un desarrollo pues estabilizador, el crecimiento económico era, era sostenido, nada más que comenzaba a darse pues ese acto de desigualdad entre regiones, ¿no? Pues había una suerte de bonanza en la parte norte del país y un rezago económico y social en la parte sureste del país, ¿no? Al entrar el auge de la Guerra Fría, al darse todo esto por la cooperación económica, pues ayudó, impulsó a todo este asunto de la industrialización de México, ¿no? Y y obviamente al irse asentando estas ciudades, al formarse estas comunidades, pues se empezaron a generar empleos industriales y se empezó a asentar como ciudades. Esos son los primeros inicios de lo que fue un programa de maquiladora de exportación, ¿no? Las industrias que teníamos para esos años, como industria nacional, pues era la industria de lo que era Petróleos Mexicanos o la industria eléctrica con luz y fuerza del centro, y pues básicamente la mayoría del consumo pues era interno, de lo que se hacía en el país. Luego tenemos, pues ahora sí, hacia 1965, oficialmente la creación del programa de maquiladoras, o el programa Maquila, en un decreto presidencial que se hizo los primeros esfuerzos por traer el programa de maquila industrial eh, con el fin de dar beneficios a la importación, a traer estos insumos sin necesidad de un pago de un arancel, con la obligación de utilizarlos y reexportarlos. En aquel entonces se utilizaban unos pedimentos grandotes verdes que se llenaban en una máquina de escribir, y y luego pues las zonas industriales económicas, estratégicas, pues eran la frontera norte, sí, aquí principalmente pues la frontera con Estados Unidos, pues era el foco de empleo. Se daban socialmente pues todo el asunto de apoyar más a la mujer, de darle más influencia, de darle más protagonismo y más participación en las economías, y más, obviamente, más protagonismo. Entonces, pues ya se creó toda una industria con otro perfil de trabajadores, ¿no? Y crearon aquí pues lo que son las ensambladoras, las trabajadoras operadoras de maquiladora, ¿no? Que hacían obras minuciosas de ensamble, de embalaje, y obviamente pues hubo un boom, o una explotación de maquiladoras en frontera. Se, se, este, Se empezó a crear eso de las cadenas de suministro, lo que se empezó a hacer, a integrar a México como parte de la producción en serie, todo lo que fue la consolidación de México como motor de la economía, el comercio electrónico, y estábamos apenas en 1965, estamos hablando de pues, casi 60 años a distancia de lo que estamos hoy, ¿no? Eh, de aquí, pues, llegamos a 1990, ¿no? Obviamente, pues, en todos esos 20 años, de los 60, 70, 80, siguió industrializándose el país, pero había ciertas restricciones, sobre todo políticas, porque el ambiente era restrictivo. Hasta que en la década de los 90, bajo el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se firmó la inserción o la integración de México al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Se consideró esta profunda apertura económica, se empezó a gozar de regulaciones, se empezó a privatizar, a liberar la economía, se empezó a dar lo que después le llamaron el neoliberalismo, ¿no? El ingreso al GATT en 1986 pues marcó la era de la apertura económica del país, y aquí fue cuando la economía pues empezó a pues, realmente a abrirse al mundo, ¿no? Todo eso pues derivó en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, y que entró en vigencia en el 94,
y aquí empezó pues a entrar esas políticas de economía de mercado, vinculado principalmente con Estados Unidos y Canadá. Ahí se empezó a dar un poco el modelo económico como lo conocíamos y como lo hemos venido viviendo hasta hace unos años, ¿no? Entonces, digamos que el programa de maquiladoras pues empezó a tener su éxito hasta ahora, ¿no? La firma del Telecan hacia los primeros años de la década de los 90 pues fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque se estableció la zona norte de América pues como una zona de libre comercio donde había reglas claras, con acceso a mercados, con reglas de origen, con certidumbre jurídica más que nada. Se convirtió en una herramienta para consolidar al sector maquilador y ahora sí formalizar el flujo de bienes intermedios entre México y Estados Unidos. Había un auge en Estados Unidos por sacar ciertos sectores de la producción hacia economías de menor costo, o lo que llaman los americanos el best cost country, de buscar esas economías emergentes donde le costara más bajo producir, donde produjeran más a menor tiempo, a menor costo, y pues México era un excelente socio estratégico y aparte pues estaba al lado, ¿no? Siendo vecino, y principalmente pues se empezaron a dar las inversiones en el sector automotriz, en el electrónico y en el aeroespacial, ¿no? Se consolida México pues como un clúster automotriz, como una importante zona productiva para la área electrónica, no se diga del área de eléctrica y aeroespacial para la producción de televisiones. Y empezaron a darse también pues esa sobreregulación y esa coexistencia de programas paralelos, ¿no? Nos empezamos a llenar de papeles. Quienes empezamos a esto en los años 2000, pues encontramos que teníamos empresas que tenían programa maquila o maquiladora. Teníamos empresas que en aquellos entonces era Registro Nacional de Industria Maquiladora, o RNMI, y luego teníamos las empresas PITEX, ¿no? Y luego tenemos las empresas Altex, que eran las empresas altamente exportadoras, y luego teníamos las empresas ESEX, y luego teníamos el esquema de proveedores A17, ¿no? Que son ahora los proveedores virtuales, y teníamos ciertos incentivos y beneficios fiscales, teníamos las tarjetas CISEX, ¿no? Que es ahora pues, la regla octava, y luego teníamos una serie de procesos y de cargas que todo implicaba pues llevarse en papel y llevar copias y presentar a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en aquellos días, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pues se generaba una carga de trabajo tremendo porque había duplicidad de funciones, de actividades, había sobrecarga administrativa, pues obviamente quienes operaban en diferentes sectores o diferentes sitios, pues era tremendo esto, ¿no? Se empezaba a dar entonces pues un alto costo para las empresas en cuanto a carga administrativa. Empezaba a sentirse eso. Ya empezaba a sentirse una necesidad de regulación o de modernización de los programas, ¿no? En los años 90 el país pues estaba atravesando por ciertos desafíos sociales y políticos, principalmente pues que recordamos, hasta los años 90 pues tuvimos en 94-95 la crisis del peso, cuando la caída del peso y la depreciación esta de irnos de 3 pesos a 12 pesos, a 24 pesos, cuando el asesinato del candidato a presidente Luis Donaldo Colosio, y luego el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todo esto de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, y luego, pues toda esta ambivalencia o bipolaridad en la que vivíamos, de por un lado una incipiente economía que estaba abriéndose a un mundo de mercado, de oportunidades, y por otro lado, pues una parte del suroeste que estaba olvidada, que estaba marginada con extrema pobreza. Entonces teníamos una serie de problemáticas y de desigualdades complejas y complicadas que estaban pues ciertamente creando un ambiente muy particular en el tema
el tema social, ¿no? Y luego, pues en el tema socioeconómico, pues teníamos, teníamos lo que le llamamos las integraciones productivas, o pasar de un modelo mecánico de producción a un sistema de transición, de maquiladora, de ensamble, de subensamble, de integración vertical, donde las empresas transnacionales hacían el diseño, hacían las pruebas logísticas, hacían el proceso complementario entre una empresa y otra, se empezaban a hacer los famosos clústeres regionales, donde en un solo complejo se hacían 3, 4, 5 procesos y salía ya un producto terminado a una planta ensambladora que inclusive está en la misma región, en la misma ciudad. Se empezaba a dar toda una sistematización de la manufactura y la producción muy, muy interesante y muy compleja a la vez, y pues obviamente que representaba un reto desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Hacia el 2000, pues empezamos un nuevo año con un nuevo siglo, con retos muy importantes. Empezamos en México con la primer transición política de la que se tenga de la era moderna, el cambio de presidente de partidos después de 70 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. Tenemos al primer presidente del Partido de Acción Nacional, pues un cambio de paradigma y un cambio con muchísimas expectativas. Aún así, seguimos en la ruta y en la senda de la operación de la apertura comercial, pero con un control más institucional y con cierta estructura, ¿no? Que es lo que se buscaba en aquellos días. Apostarle menos a la burocracia, menos a la política, y quitarle el control y regulación al Estado para dárselo, ¿no? A las empresas, ¿no? Eh, hacia también en el marco internacional, pues tenemos el impacto que nos trajo los atentados del 11 de septiembre del 2001, el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, un hecho sin precedentes que marcó el nacimiento de una nueva industria, la industria de la seguridad en cadena de suministros, la creación del programa CityPath, primero del programa BASC, que era el la coalición mundial contra el contrabando contra el contrabando que es el Business Anti-Smuggling Coalition y negocios y anticontrabando, y después el CityPath, que era pues obviamente contrabando y terrorismo. Y en México pues se empezó a crear lo que primeramente pues era el nuevo esquema de empresa certificada ONEC, que a la postre pues se llamó después el OEA, y luego pues, empresa certificada, y ahora que es la empresa certificada integral, ¿no? Los ataques de septiembre marcaron el inicio de una nueva industria, de una nueva forma de vida, de una nueva manera de ser, ¿no? Donde ahora tenemos nosotros que tener pues un cuidado razonable de más allá de lo que aduanero. Ahora las compañías pues tienen que tener cumplimiento aduanero, cumplimiento fiscal y cumplimiento en seguridad. Con esto que acaba de suceder, pues y, obviamente en Oriente Medio y el ataque que hubo de Estados Unidos a las bases nucleares de Irán, y la alerta que hay de ataques terroristas, pues se encienden las alarmas, y más que nunca está vigente todo este programa, ¿no? Eh, Hasta que llegamos al 2006 en México, y vemos nacer el nacimiento formal del nuevo programa IMEX, el nuevo programa IMEX, que pues es como lo conocemos y lo vemos el día de hoy. ¿Qué pasa? Pues hablábamos hace un momento de lo que era esa sobreregulación, de lo que era pues todo ese lidiar con papeles, lidiar con sobretrámites, lidiar con generar copias y copias, llevar una y otra vez aquellos disquetes, aquellas cintas, llevar en papel todo esto, y tener 2 o 3 o 4 o 5 programas distintos, en forma paralela para un grupo de empresas que hacían procesos similares,
y bajo la administración del presidente Fox se crea el programa IMEX, que pues es un acrónimo de Industria Mexicana Manufacturera de Exportación y Servicios, ¿no? Aquí en este esquema se aglutinaba todo, ¿no? Sus objetivos pues eran obviamente simplificar el régimen de importación temporal, facilitar el cumplimiento fiscal y aduanero con reglas comunes, con reglas que fueran para un solo programa, aumentar la trazabilidad y el control de las mercancías, elevar la competitividad en el sector exportador mexicano, pues obviamente al reducir la carga administrativa, pues era más fácil, obviamente para las compañías el cumplimiento y más barata la operación. Y pues obviamente los beneficios o la expectativa de beneficios que se tenían, pues es una importación sin aranceles y sin IVA, con obligaciones más claras al momento de la exportación, con una reducción de cargas administrativas y fiscales, en teoría o al inicio, y con reglas unificadas de operaciones productivas, logísticas y de servicios vinculados a operaciones. Realmente lo que hacía es que te juntaba ciertos elementos que tenía el PITEX, ciertos elementos que tenía el ALTEX, ciertos elementos que tenía el ESEX, y aparte, pues te los ponía en un solo programa y te daba reglas más claras, ¿no? Se formalizaba el uso del anexo 24 y el anexo 31 como herramientas de control indispensables. Entonces, digo, hacia ese momento todavía no teníamos el anexo 31, más bien solamente teníamos el anexo 24. El anexo 31 nació con la certificación de IVA IEPS en 2014, pero, pero pues ahí teníamos un esquema compacto que te servía para todo, ¿no? Teníamos el IMEX, ahora se desdoblaba en distintas modalidades. Eso sí, teníamos IMEX industrial, teníamos IMEX de servicio, teníamos IMEX de albergue, teníamos IMEX en distintas modalidades, pero al final de cuentas son un solo programa. Y llegamos pues ahora a lo que es pues el programa IMEX 4.0. El IMEX 4.0, pues obviamente lo que ofrece y por qué nace. Y poquito, aquí vamos a hacer un paréntesis y una pausa para entender un poquito el contexto en el que vivimos. ¿Qué es lo que actualmente estamos manejando? Estamos manejando o estamos en los tiempos del dato. Si se fijan, ahora las compañías nos manejamos en distintas dimensiones, ¿no? Tenemos los flujos financieros, sobre todo que las empresas IMEX tienen un flujo financiero donde dos compañías extranjeras o dos corporativos compran y venden mercancías, son los dueños de los inventarios. Tenemos un flujo logístico de mercancías, que son donde van de un punto A a un punto B. Y luego tenemos el flujo o los flujos de cumplimiento, que son todas aquellas regulaciones que se tienen que cumplir de exportación en el país de origen, con las formalidades de exportación, todas las regulaciones que se tienen que cumplir a la importación del país destino, y luego todas esas regulaciones aduaneras, ambientales, fiscales, y de diferentes rubros. Y aparte, pues tenemos todas las regulaciones que tienen que soltar a la salida. Y tenemos un último elemento que es el nuevo, que es el flujo de los datos. El flujo de los datos, dónde vienen, dónde caminan, ¿por qué? Porque ahora todos son datos. Entonces, el IMEX 4.0, ¿qué es lo que buscamos? Trazabilidad de las mercancías. Ahora se trata de ver en dónde están las mercancías y en qué momento o en qué tiempo, las mercancías salen de un lugar, en qué tiempo y en qué momento se enajenan o cambian de propiedad, en qué tiempo y en qué momento se traslada o se transfiere la obligación de uno a otro, hablando de Incoterms, y en qué tiempo y en qué momento se le agrega valor, para así saber en qué momento
se va causando un impuesto o se va dando un valor agregado. Los procesos de transformación y sus procesos pues se han venido dando de tal forma de que ahora podemos potencialmente tener un producto terminado que empieza en un punto A, en un país, va a un país B, se le hace un proceso distinto, en un país C se hace una validación y ese producto terminado a la postre se convierte en un subcomponente o en un subensamble que se va a terminar en un producto que se va por fin a utilizar en otro país, ¿no? Esa combinación requiere, pues obviamente, una rastreabilidad de dónde se dan los procesos. Y obviamente con la sistematización y con la complejidad de productos que tenemos el día de hoy, que tenemos, pues, tenemos un teléfono, que el teléfono te graba, que el teléfono te sirve como ordenador, computadora, que el teléfono te hace cálculos, que el teléfono te sirve de muchas cosas, eh, cada una de ellas se integra en diferentes partes, ¿no? Las tecnologías emergentes, pues obviamente estamos hablando de blockchain, la integridad de la cadena de suministros, el Big Data y obviamente lo que son inteligencia artificial, automatización de reportes, los descargos de avisos regulatorios y lo que es todo lo que son las plataformas BUSEM, SAT, aduanas y Secretaría de Economía. En pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí la autoridad es que quiere hacer más eficiente el programa, quiere hacer más sencilla la administración, pero también quiere tener más claridad de dónde están las mercancías, de dónde se controlan exactamente los procesos y en dónde se hacen posibles desviaciones o dónde está la responsabilidad del pago. Sobre todo en aquellos procesos, en aquellas operaciones especiales, llámese cuáles, todo lo que son las operaciones virtuales, todas aquellas que no implican un cruce de una aduana y que tienen que ver con importar mercancías, hacer un ciclo de compraventa en extranjeros, pero una entrega en México, y que tenga que ver con diferentes procesos de integración en el mismo país, en la misma localidad, a veces en la misma compañía, cambian de manos o cambian, de regímenes, ¿no? Entonces, lo que aquí busca la autoridad pues, es tener un control y una rastreabilidad. Quiere entender y quiere aprender un poco más del negocio y de cómo se hacen estas mercancías y de cómo se hacen estos procesos para así también, saber ellos cómo facilitan sus reglas, cómo facilitan sus regulaciones, pero también cómo también pueden ellos hacer una recaudación más eficiente, menos intrusiva, que genere menos actos de molestia y más efectiva, ¿no? Aquí habla, pues, obviamente, de lo que es la auditoría digital y el cumplimiento en línea, ¿no? Todos los sistemas de la empresa que se conecten en tiempo real con las autoridades. Lo que aquí pudiéramos ver como los inicios de esto podría ser, y lo que más se parece a lo que busca la autoridad, puede ser el programa CECID, por ejemplo, ¿no? El programa CECID, tenemos que el anexo 24 está conectado, interfazado con el sistema ERP o sistema de producción de la empresa. Todas las importaciones se hacen en base a los recibos de que se hacen en el inventario financiero. Todos los consumos o las descargas de material se hacen en base a las exportaciones o se hacen a las órdenes de compra y todas las exportaciones están ligadas con una orden de pedido o una orden de venta. De tal forma que es más fácil ubicar y comparar todas las compras contra todas las importaciones y todas las ventas contra todas las exportaciones para que sea más sencillo entender todas todas esas exportaciones no relacionadas con una venta y todas esas importaciones no relacionadas con una compra y saber qué régimen y qué tratamiento fiscal aduanero se les tiene que dar. Eh, otro elemento que tenemos aquí importante que va encaminado hacia eso, pues es obviamente el requerimiento que tuvimos en noviembre pasado con el cumplimiento del rubro C del anexo 24, ¿no? Es
Independientemente de que hay empresas que ya lo dieron a la autoridad y que la autoridad pues, no ha accesado, no ha tenido acceso todavía a ellos, lo que quieren es eh, tener ciertos catálogos y acceso a la información para ver en tiempo real qué está pasando, qué se está importando, qué se está exportando, cómo está funcionando y cómo está operando, ¿no? Y esas alertas anticipadas de posibles incumplimientos, ¿en base a qué? En base a características de importación, en base a análisis predictivos, es para lo que nos sirve la inteligencia artificial. Entonces, se fijan, y que recapitulando un poco lo que hemos venido platicando, desde 1960 que empezó este programa de los braceros y este programa de la maquinaria industrial, ahora el IMEX 4.0, todas estas evoluciones han venido obedeciendo al entorno geopolítico y al entorno socioeconómico que hemos estado viviendo. Entonces, ahorita lo que es la ciencia del dato. Ahorita la aduana mexicana y las autoridades de México, como nunca, tienen más retos en temas de tecnología, en temas de seguridad, en temas geopolíticos, tienen bastantes retos. Y pues obviamente esta propuesta es una propuesta ciertamente de valor y una propuesta bastante interesante, ¿no? Este, qué otros dos elementos también se proponen en el IMEX 4.0? Pues un esquema de certificación avanzada. Pues obviamente todavía estamos en un esquema híbrido entre que en el mundo de las cavernas sacamos copias y hacemos cuatro con sellito y les mandamos o les mandamos en el BUSEM y tenemos problemas porque las hojas no están en los píxeles que se necesitan y si están muy pesados los archivos. Lo que plantea es aquí hacer un sistema de certificación y recertificación un poco más ágil, precisamente por medio de todo este mundo, de este entorno eléctrico y electrónico, ¿no? Todo lo que son las devoluciones y todo lo que son las inspecciones aduaneras, pues hacerlas más sencillas en base a qué, a esa predictibilidad de las operaciones, precisamente al conocer, al tener acceso a la información del importador, del exportador, al poder identificar desviaciones en comportamientos, desviaciones en importaciones de material. Para eso ahorita se está dando todo ese ambiente de los avisos, avísame todo lo que vas a importar, avísame todo lo que exportar, porque lo que quiero un poquito es entender cómo funciona para eventualmente trazar el procedimiento y luego automatizarlo, ¿no? Y luego, ¿para qué? Pues para desarrollar las infraestructuras de tecnología para las empresas IMEX, ¿no? Para incentivar un poco que las empresas ya tengan estas plataformas donde el ERP, el Warehouse Management System y el sistema de logística estén conectados a aduana para que manejemos una sola plataforma. Todavía hay compañías el día de hoy que toman su sistema de anexo 24, anexo 30, de manera independiente y que no hay una conectividad con el sistema de operaciones, mucho menos con el sistema financiero, mucho menos con el sistema aduanero, ¿no? Entonces, manejamos mundos distintos, lenguajes diferentes. Básicamente, lo que el IMEX 4.0 plantea es eventualmente llevar a las empresas a que manejen una sola plataforma. Y pues obviamente que haya operatividad en sistemas. ¿Cuál es el punto complejo y complicado, o tricky, como le podríamos decir nosotros en un anglicismo? Pues es la obligatoriedad de esto, que obviamente no lo van a hacer obligatorio, van a hacer un día para otro, y no todas las compañías puedan estar preparadas para realizar una inversión de este tamaño, y una inversión que implique pues el cumplir con los estándares que se piden, que obviamente que los grandes corporativos tienen sus políticas de cumplimiento en tecnología, y esto pues lleve a otro tipo de situaciones y de complejidades, ¿no? Este, hasta aquí, pues no sé, vamos a abrir la, la, la conferencia para propiciar un poquito más el diálogo. Maestras, si tienen preguntas, si tienen dudas, le dejé un poquito 10 minutos menos
para propiciar que la gente opine y que aporten ideas. Muy bien, pues bueno, es el momento de que hagan las preguntas y comentarios al respecto. Muy interesante todo este recorrido, ¿no? Y que va a seguir habiendo cambios con esta geopolítica que también se va a estar acomodando, ¿no? Sí, va a ir cambiando definitivamente. Si tenemos por aquí un comentario, una pregunta de Juan Miguel y dice, ¿quiénes están participando en el diseño de la IMEX 4.0? Hasta ahorita lo que he visto es que ha habido algunas propuestas, pues por ahí de Index, ha estado haciendo algunos trabajos, algunas otras cámaras. No ha habido nada formal. Pues nosotros acabamos de tener un foro pues, para lo que es el tema de la reforma de aduanera. Hay muchas cosas que están ahí, pero no ha habido como un foro, un coloquio, algo así en el cual podamos la, la, la la población participar y ¿cómo se llama? Y opinar y proponer, no ha habido como tal. Ah, bueno, pues ya no vamos a tener que una tarea de organizar Y otro de foro. proponer uno, ¿no? Sí, 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 sí. Un proponer foro uno de porque IMEX 4.0, sí. fue muy buen ejercicio, ¿verdad? Sí, El de la propuesta, de las propuestas a la reforma de la ley aduanera. Entonces, sí, vamos a tener que dejárnoslos ahí de tarea. sí. Bueno, y nos pregunta por aquí también Vladimir, eh, mencionó que es IMEX 4.0. ¿Dónde puedes saber los puntos de IMEX 3.0? Eh, bueno, yo aquí IMEX 3.0 no había escuchado. Lo que vi es que el IMEX 4.0, pues lo está publicado en la página de Secretaría de Economía. Y luego, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, también ha estado pronunciándose, hablando. Hay mucha información al respecto de lo que es. El secretario Marcelo Ebrard también ha estado hablando de él. Puedo ahorita pasarles aquí las ligas de dónde tomé yo como referencia para darles esta plática, pero sí, Ah, va a ser muy interesante, pero sí es lo que están mencionando, ¿verdad? Entonces es lo que se ve por ahí. Nos comenta también Patricia, aparte de dar las gracias, eh, desde tu punto de vista, en base a lo que nos compartes de la trazabilidad, ¿hay alguna sugerencia adicional de cómo podemos ir anticipando las empresas este cambio? sí, fíjense que una recomendación que yo les puedo hacer es traten de ir emparejando mucho, sobre todo a las empresas IMEX, ¿no? Que es a las que más les va a impactar esta serie de cambios. Traten de ir emparejando lo que sucede en el mundo de aduanas o de import-export o de trade compliance o de logística internacional, como se llama su departamento, con el mundo financiero. Traten de empezar a pensar y de visualizar cómo todas las importaciones puedan estar relacionadas con una compra. No necesariamente tiene que estar igual. O todas las importaciones en su sistema de anexo 24 puedan estar relacionados con un registro positivo de inventario. Voy a explicar. Financieramente un registro positivo es cuando entra algo, ¿no? Y funciona como una tarjeta de crédito, ¿no? Nos dan un crédito por 30,000 pesos y cada que compramos algo va aumentando nuestro crédito. Es un ajuste positivo a nuestro inventario. Cada que nosotros damos un pago va bajando. Así nosotros pues cada que vamos exportando va bajando. Entonces, a final de un ciclo, a final de mes, pues nosotros hacemos nuestras descargas, importaciones, menos exportaciones, pues con los bienes materiales nos va a dar un saldo y luego aparte de los consumos nos da las descargas. Bueno, traten de hacer eso contra sus inventarios perpetuos. Yo creo que una buena práctica es al final del mes contable, pidan la información a su contador de costos, díganle
préstame tu inventario perpetuo, a su gerente de materiales, dame tu inventario on hand y compárenlo con aduanas. ¿Va a tener diferencia? Sí. ¿Va a ser igual? Nunca va a ser igual. El secreto es identificar dónde están las diferencias, porque eventualmente el SAT y la Secretaría de Economía y el gobierno quieren que sea igual. Como nosotros podemos defender es decir, no va a ser igual, pero déjame te explico dónde está. ¿Por qué no va a ser igual? Porque yo tengo una maquiladora en Querétaro y yo lo importé ayer de Laredo, Texas, y llega, y a lo mejor tarda 4 días en llegar. Tú en tu sistema ya lo importaste, yo no lo he recibido porque pues, tardo 4 días. Todo ese tipo de diferencias son, las operaciones virtuales, por ejemplo, tienen la gran complejidad de que no cruzan una aduana, ¿no? Entonces, ahí es distinto. Ya en finanzas ya pueden estar en uno u otro inventario, pero en aduanas no. Entonces traten un poquito de empezar a trasladar nuestro mundo aduanero y complicado al tema real y al tema financiero, porque eventualmente así va a ser, eventualmente así lo va a querer reconciliar las autoridades y va a ser muy complicado. Me imagino que es como la reconciliación de costos que se hace con la aduana americana, ¿verdad? Parecido. Eh, de hecho, maestra, déjeme le digo que no es nuevo todo lo que estamos viviendo. Ujú. Si se fijan, ya hace mucho tiempo salió lo que es el pedimento global complementario. Hay dos reglas. Una que me permite hacer el pedimento global complementario antes de que yo haga mi declaración anual de impuestos y otra después. Precisamente para lo que sirve es para que yo haga mis ajustes y yo reconcilie mis costos y mis cantidades en las que ande mal para que me acerquen un poquito más la mejor práctica. ¿Cuál sería? Que así como hago mi reconciliación de costos y de valores en Estados Unidos, así haga yo mi reconciliación en México y pues ahora sí que mi resumidero, por así decirlo, sea mi pedimento global complementario. Qué interesante. Muy bien, por aquí Juan comenta, ahora con los incrementos de los aranceles y reglas de economía, como los avisos automáticos, etcétera, en futuro las IMEX van a desaparecer. No, no, no van a desaparecer, van a evolucionar. Yo lo que digo, y esta es una opinión personal mía, puedo estar equivocado, es lo que yo he estado viendo y compartido con otros colegas. Todas estas series de cambios tienen el espíritu de la autoridad de entender cómo funcionan las cosas para eventualmente automatizarlas. Eh, eh, eso es lo que va a pasar, ¿no? Y en un futuro todo esto lo vamos a tener en automático, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Sí, muy bien. Nos comenta Francisco, en resumen, ¿qué diferencias se tendrán con el IMEX tradicional y qué plazo de implementación se maneja? Interconectividad del ERP de la empresa con anexo 24 y 30, con accesos a la autoridad y qué más. Pues afortunadamente no han dicho nada al respecto, pero ya ven cómo nos fue con la conectividad que nos pidieron darle, en noviembre pasado. Nos dieron 30 días para que les diéramos un acceso por internet a nuestros 4 módulos, ¿no? Nuestro módulo de importaciones, de exportaciones y de consumos. Entonces, eh, por eso mi recomendación es vayan pensándolo, vayan viendo, vayan corriendo el lápiz, vayan viendo cómo lo hacen, porque a como se han ido dando las cosas, no lo van a poner de un día para otro o de un mes a otro, y pues va porque va. Desafortunadamente ha sido un sello de estas administraciones últimas que hemos tenido, ¿no? Y no estas dos, viene ya de las últimas, al menos de las últimas 4 administraciones, así han sido los cambios, en regulaciones al comercio exterior. Muy bien. Nos pregunta Iris. Hola, buenas tardes. ¿En qué nos beneficia a las empresas el nuevo IMEX? Pues nos beneficia, en, nos debería beneficiar en cuanto a carga administrativa, ¿no? Nos debería de beneficiar en cuanto a hacer pues, más rápidos en nuestro trabajo.
yo no veo que nos vayan a dar exenciones de impuestos, que nos vayan a dar beneficios como antes, ¿no? Antes había un programa nuevo y el que cumplía, pues nos daban un plazo más para no pagar. Yo creo que eso ya se acabó. Ya ahorita la política es cumplimiento y yo creo que el beneficio pues debe ser administrativo, debe de ser, debería de ser así. Muy bien, también, bueno, el maestro Héctor por aquí anda también, pero yo creo que no pudo subirse de panelista. Eh, Pregunta, ¿juzgas que es el momento oportuno para cambiar las reglas aplicables del programa IMEX? ¿Qué costo representará para ellas en este cambio? Híjole, es que en cuanto a costo, el costo del cambio, el costo de la inversión, eh, quién sabe si hay compañías que lo resistan. Desafortunadamente, ahorita lo que estamos viviendo de la guerra de aranceles, la incertidumbre, la misma situación de violencia, el mismo tema de cumplimiento fiscal, todo esto pues ha afectado mucho a las empresas y ahorita nos salen con que hay cambio mayor al programa IMEX y tenemos que movernos a una plataforma digital. Y les digo, yo no creo que haya muchas compañías que lo puedan llevar. A mí me ha tocado ver todavía compañías que no han sido capaces de tener su sistema de Next 2430 conectado en tiempo real con su sistema de producción y operaciones. Entonces, ojalá que no lo veamos pronto esto. Muy bien, y bueno, pues esta siguiente pregunta va relacionada también con eso. Conforme a su información, ¿cuál es el propósito o intención real de los avisos de exportación? En el entorno actual no le encuentro mucho sentido, lo veo más como una restricción o condicionante. Gracias, dice Sí, Alonso. sí, tal vez eso, tal vez pues pueda sonar como una restricción. Este, y les digo, y lo que he compartido con otros colegas es que es un tema más de conocimiento por parte de la autoridad. Ya ven que empezó con una lista enorme de infracciones, al último quedaron menos y luego argumentaban que querían asegurarse del valor contenido regional, pero pues por otro lado dejaban al tequila, digo, pues qué más regional que el tequila, ¿no? Entonces, eh, pareciera desafortunadamente que la autoridad pues no ha terminado de entender cómo funciona la industria en México y eso los lleva pues a imponer esta serie de controles y medidas y pues sí, 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 pues nos hace ahí entrar en situaciones de sobreregulación. Comenta Antonio, IMEX 4.0 deviene de la cuarta revolución industrial que suma Exacto, a la tecnología y sí, a la inteligencia artificial. totalmente de acuerdo, sí, como les digo, es la era del dato, es la era del dato. Nosotros que estamos en aduanas, en comercio exterior, les digo, ahora vamos a tener que movernos en esos cuatro flujos, ¿no? Entender el flujo financiero, quién compra, quién vende, nuestro corporativo, nuestro cliente, nuestro proveedor, dónde está la enajenación de las mercancías, ¿no? Y luego el flujo de las mercancías, en dónde vienen, la trazabilidad, y luego el cumplimiento, porque tenemos regulaciones, pues sobre las regulaciones, el tema de origen, y por último tenemos la rastreabilidad del dato. Si lo que dice Antonio es total, es cierto, y pues es la razón de ser del IMEX 4.0, totalmente acertado su comentario. Muy bien, pues también felicitaciones, Juan, excelente ponencia. Pues muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios para Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, también por esta información tan relevante, ¿no? Y que nos pone aquí a la vanguardia de lo que se viene. Muy bien, pues si me permiten, voy a entregar el reconocimiento. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al maestro Alejandro Alcalde por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Análisis del programa IMEX, Historia y Perspectiva 4.0 el día 23 de junio
de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, maestra, muchas gracias. Ya tenía tiempo que no colaboraba aquí con ustedes y es un privilegio, como siempre, Ay, sí, siempre también participar. un gusto tenerte por Mm, acá. Siguen las felicitaciones y pues gracias. les invito el próximo miércoles que nos acompañen. Tendremos a la maestra Reina Cruz con el tema México y la visita de Gafi. ¿Por qué me debería importar? Recuerden que son también temas de cumplimiento que hoy por hoy están pues muy ya nos decía Alejandro, pues tenemos que estar en cumplimiento, el trade compliance. Entonces, también, pues aquí nos vemos el próximo miércoles. Que pasen buena tarde, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.